Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la presentación del nuevo libro de Félix Jiménez. En primer lugar, quería agradecer la presencia de ustedes esta noche y además agradecer de manera especial al doctor Jiménez por haber pensado en el fondo editorial del IEP y en el IEP para la publicación de su libro. La razón por la cual aceptamos gustosamente publicar este libro es porque creemos que hay una discusión en curso y que el libro y los artículos que lo componen contribuyen a discutir esto que se está conociendo como el modelo económico peruano. Además tiene el mérito, ¿no es cierto?, de hacerse responsable de sus artículos al ponerlos en un solo volumen y de alguna manera queda claro que tiene una idea o un conjunto de ideas que recorren los artículos. No podríamos tener esta presentación tampoco sin la presencia de nuestros tres comentaristas. Voy a presentarlos rápidamente. Alicia del Águila, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha investigado sobre ciudadanía, historia política, política y social, género e interculturalidad. Ha publicado sus trabajos en el Fondo Editorial de la Universidad Católica, IDEA, PNUD, Transparencia, y ha desempeñado como coordinadora de diálogos de IDEA Internacional y ha ejercido la docencia en la Universidad Católica, en la Universidad de San Marcos y en la Universidad Ruiz de Montoya. Nos acompaña también Manuel Burga, historiador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Siguió estudios doctorales en la Escuela de Altos Estudios de París y se graduó de doctor en la Universidad de la Sorbona. Me pide que recalque lo de altos estudios. Ha sido rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y vicerrector académico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Está también con nosotros Gonzalo García, doctor en Economía por la Universidad de Grenoble II y licenciado en Ingeniería Industrial de la UNI. Ha formado parte del directorio del Banco Central de Reserva del Perú y ha sido miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Presidente nomás, me dice, que aclare. Ha sido profesor visitante de diversas universidades y está con nosotros también esta noche. Les agradecemos encarecidamente el estar aquí. Vamos a cada uno de los que he mencionado tendrá unos 15 minutos para hacer sus comentarios, 15 más, poco menos, y al final el doctor Jiménez tendrá la oportunidad de hacer un comentario general. Muchas gracias. En primer lugar, mi solidaridad con el pueblo de México en este momento de dificultades. Luego, agradecer y felicitar a Félix. No soy economista, no sé en el caso de Alicia, pero tenemos ahí en el extremo, a la extrema derecha, un economista. Bueno, nos ha invitado para comentar un libro que tiene una gran complejidad. Y lo he leído y lo he revisado en sus 465 páginas con todo cuidado. Pero es un libro difícil de comentar, porque es un conjunto de artículos publicados durante 25 años y que Félix ha hecho un trabajo de artesanía intelectual, de ponerlos ordenadamente, encontrarles un sentido y finalmente desarrollar un mensaje, que es lo que yo he encontrado y me parece interesante. Y creo que cuando uno empieza la lectura del libro, desde los epígrafes, uno tiene ya una sensación de a dónde nos lleva el autor. Y hay varias citas en el epígrafe, y me quedo con la de Karl Polanyi, que es la primera, y la de Nietzsche, que es la última, ¿no? Polanyi dice más o menos que el mercado es una utopía y que si lo dejamos suelto, acaba con todo el mundo, ¿no? Y Nietzsche dice que todo lo que construyen, solamente los que construyen el futuro, o los que están interesados en el pasado construyen el futuro, algo así, ¿no?
Es una sentencia bien complicada la de Polanyi, ¿no? Es decir, bueno, que tiene articulaciones con otras sentencias interesantes. Bueno, no tengo mucho tiempo, pero quiero decirles de que el libro comprende artículos publicados entre 1990 y el 2016, un largo periodo. Un largo periodo, pero tiene una gran homogeneidad ese periodo dentro de la historia del Perú. Y ha dividido el libro en tres partes: una parte de la modernización neocolonial, una segunda parte de la modernización neoliberal y la tercera parte, crisis económica internacional y respuestas de política económica. Bueno, ese es un ordenamiento que facilita mucho la lectura y la comprensión del libro. Luego, yo me pregunto, ¿cuál habrá sido la incidencia de los artículos de Félix en los lectores, ¿no? En el Consejo Nacional de Educación siempre hablamos de que la sociedad tiene una función educadora. Y a mí me hubiera gustado que realmente los artículos escritos con tanto cuidado, con tanta precisión, hayan tenido una repercusión. Y los artículos primeros de los años 90 se publicaron en Actualidad Económica, luego en Gestión, luego La República, luego La Primera y luego Diario 1. Es decir, ha habido una suerte de progresión hacia un periodismo más combativo, más persistente en el mensaje, ¿no? Entonces, es un gran esfuerzo de pedagogía a través de la comunicación. Entonces yo me preguntaba, después de tanto tiempo que conozco a Félix, ¿quién es Félix Jiménez teóricamente? Sí, me dice que es una buena pregunta, Gonzalo. Yo, desde la página 90 en adelante me comencé a preguntar. Todos sabemos que es profesor del Departamento de Economía de la PUC, con estudios en México y en la nueva Escuela para la Investigación Social de Nueva York. Pero ¿a quién ha leído más Félix? Yo no he querido hacer una suerte de estadística de las citas, porque son artículos de periódico, no necesariamente tienen pie de página, pero sí hay algunas cosas que sí me han llamado la atención, y ojalá que pueda transmitir ese mensaje, ¿no? Creo que a todos nos pasa eso, ¿no? Entonces, el quinto punto que quisiera desarrollar es que las tres partes, los 13 capítulos y casi 200 artículos, tienen una crítica central. Y la crítica central es a la modernización neocolonial. Eso es. ¿No? Los historiadores siempre usamos ese término postcolonial, neocolonial, con mucha facilidad, pero que lo utilice también o los sociólogos, ¿no? Que lo utilice un economista, llama la atención. Entonces, a medida que iba avanzando en la lectura, me preguntaba, ¿qué es la modernización neocolonial realmente? Y entonces entiendo que es un proceso que proviene desde los años 80, pero que no es exactamente lo que se busca en la recopilación de artículos. Son artículos, unos ensayos, creo, y entrevistas, que están muy bien escritos, están escritos con claridad, y hay un léxico técnico que ahí debo expresar mi reclamo, ¿no? Felizmente que han puesto un glosario en la parte inicial para poder remitirse a eso y tratar de entender qué es lo que dice el economista. Pero hay un argumento, y entonces el argumento nos lleva por un buen camino, que es la modernización neocolonial. ¿Qué es la modernización neocolonial? Lo voy a dejar planteada como pregunta, creo, ¿no?
y paso a un sexto punto y a ver si resuelvo de alguna manera algunos puntos, ¿no? Para mí también ha sido la lectura del libro, Félix, una suerte de aproximación a la historia global, entendida como los sociólogos ahora lo entienden, y sobre todo los sociólogos ingleses, ¿no? La historia global que engloba a todos y de la cual no podemos escaparnos. Y creo que en la diversidad de artículos se presenta este tema de la historia global. Y eso me parece que sale de la teoría de la historia y de la filosofía de la historia. A ver si logro explicarlo eso también. Y entonces, cuando digo historia global, definitivamente hay que nombrar un lugar, Bretton Woods, y hay que indicar de que en ese lugar, en Bretton Woods, se hizo una conferencia monetaria y financiera para la reconstrucción y promoción de Europa, del mundo en general, año 1944. De esta conferencia monetaria y financiera que es Bretton Woods, y que los economistas llaman siempre, solamente así, Bretton Woods, sale un Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que luego va a ser el Banco Mundial, que es importantísimo eso. Los historiadores no podemos ver muchos detalles de ese tipo a veces, ¿no? Y sale el otro organismo, el Fondo Monetario Internacional. Miren, 1944, estaba un año de terminar la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, 44 países se reúnen en este lugar y acuerdan con intenciones monetarias y financieras crear un banco y crear un Fondo Monetario Internacional, que va a ser un tema bastante importante para las siguientes décadas de la historia occidental. ¿Quién es el que estaba detrás de esta conferencia de Bretton Woods? Es este personaje que yo tendría que contar muchas anécdotas, ¿no? John Maynard Keynes, ¿no? Que era la materia gris de la conferencia de Bretton Woods y que por suerte mía y por insinuación de mi director de tesis el año 70 en realidad, ¿cuántos años? Me dijo, lea Keynes. Bueno, lo intenté, pero era realmente bastante complicado. Bueno, entonces Bretton Woods, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, John Maynard Keynes y el inicio de la edad dorada del capitalismo del siglo XX, 45 al 75, un gran ciclo de desarrollo capitalista. Eso es lo que está detrás de esta suerte de modernización neocolonial. Bien, paso a ese punto, pero le recomiendo que ese es un punto para mí fundamental. Yo diría de que después de Bretton Woods hasta el 75, no sé si me equivoco, pero hasta el 75 no era el gendarme de la economía mundial. Me parece que era el organizador de la economía mundial, el que ponía los puntos y las condiciones de los préstamos, de los programas nacionales de recuperación económica. Pero vienen los años 80 y viene la crisis de la deuda para América Latina. Y entonces se sucede el plan Baker y se sucede el plan Brady y aparece el consenso de Washington. Cuando aparecen esos planes, en una situación tremenda de la década perdida, de la década de crisis, esos dos organismos que antes tenían una función muy importante para el desarrollo de los países, comienzan a tener una función bastante negativa, en la propuesta del autor. Entonces, yo tengo poco tiempo, ¿no? Pero no tengo ni tiempo de leer unas citas, pero ¿cuál es el modelo neoliberal? Me preguntaba, ¿no? Y tengo aquí anotado, mi trabajo de historiador tradicional,
encontrar, o sea, el modelo neoliberal, 25 años, no, sí. ¿Qué es el modelo neoliberal? ¿Qué es el consenso de Washington? Aquí, entonces, no quiero leer una cita tan larga, pero dice, aquí también se deprimieron los ingresos de los trabajadores. Es un artículo del 2009. Se deprimieron los ingresos de los trabajadores, se desregularon los mercados, en especial el del trabajo, se debilitaron las organizaciones sindicales, se aplastó a la clase media, se empobreció la calidad de la educación y aumentó la desigualdad. Se adoptó así un modelo de crecimiento que no puede autosostenerse en el tiempo sin recurrir a factores externos. Es el modelo neoliberal y el modelo neocolonial, llamado así en la primera parte. Bueno, no les voy a decir todo porque no hay tiempo, pero yo diría, ese es el modelo contra el cual los artículos durante los 25 años persistentemente está dirigido, el modelo neoliberal. Entonces, ¿y cuál es la propuesta de Félix? A ver si la encuentro. No es tan complejo encontrarlo, ¿verdad? Disculpen. Dice en la página 178, en este contexto externo de estancamiento, los llamados países de mercados emergentes, como el Perú, tienen que revisar sus estilos de crecimiento y acumulación de capital basados en la demanda internacional por sus productos. Hay que construir los motores internos abandonando la recesión neoliberal. Es el camino para reducir sustancialmente la vulnerabilidad de la economía. A ver, voy a leer la última. Entonces, la propuesta de él, sumado a lo anterior y como crítica al modelo neoliberal, dice, y la otra, que es la nuestra, es un artículo del año 2014, más reciente, que la nuestra propone cambiar el motor del crecimiento diversificando el aparato productivo, cambiando la matriz energética y dejando que el tipo de cambio aumente hasta recuperar los niveles de competitividad que viabilice la expansión de la manufactura y la industria y aplicando la política fiscal y monetaria contracíclicas. No sé si me he dejado seguir, pero el modelo neoliberal, el modelo neocolonial es un modelo primario exportador, fundamentalmente, ¿no? Para la exportación de metales, para la exportación de productos primarios, que no crea mercado de trabajo, no expande no depende de la economía interna, sino depende de las fuerzas del mercado externo. Por otro lado, la propuesta que defiende Félix es la diversificación productiva, que lo dice aquí con toda claridad, la diversificación productiva cambiando la matriz energética. Entonces, yo como historiador, que he leído tantos libros sobre la revolución industrial en Inglaterra y de alguna manera en Estados Unidos, la diversificación del aparato productivo, que es el desarrollo de la industria, de los productos para adentro, es un proceso muy largo. Es un proceso largo, difícil, penoso, de exterminio casi de alguna profesión trabajadora. Y cambiar la matriz energética es también algo bastante complicado. Y luego dejando que el tipo de cambio aumente hasta recuperar los niveles de competitividad. Entonces, yo digo, estoy en el punto 7, que es esto, donde está su propuesta y donde está la crítica a la propuesta. Ya, de todas maneras, el libro se llama 25 años de desarrollo neoliberal, ¿no es cierto?
dice 25 años de modernización neocolonial, que es del modelo neoliberal. Hemos tenido 25 años del modelo neoliberal y al parecer no hemos podido salir de él, y el año 2016 hemos votado abiertamente por ese modelo neoliberal. Entonces, yo me pregunto, realmente, ¿qué está pasando frente a nuestros ojos, no? Entonces, he mirado unas cositas en la página, les voy a mostrar aquí, en la página 17, algo que me llamó la atención y que me hizo recordar a una reunión donde estuvo Carlos Slim y varios presidentes de América Latina hablando de los países de ingresos medios. Y el Perú ya es un país de ingresos medios. Pero Félix critica eso también porque dice que es una trampa. Claro, puede ser una trampa. Pero les digo, hay una evolución del ingreso per cápita en el Perú, que lo dice Félix, no lo estoy criticando. Está en la página 283. Dice, en el año 1990, 1.351 de ingreso per cápita en el país. En el año 2001, 1.950. El 2003, 2.774. Y el 2013, 6.621. Es decir, nos acercamos a Chile. Claro, Chile debe estar ya más de 10.000 ahora, pero hemos subido, primero se creció 7.8 en los primeros años, y en la última parte, en el 2001 al 2013, se creció 11.8. Entonces, yo digo, este modelo neoliberal, neocolonial, ha generado una suerte de mayor distribución en el producto per cápita. No soy economista, pero tengo que decir una cosa final. Pero además hay otras cosas que han pasado y que probablemente el libro y los artículos de Félix no era la intención o no los puso esos, pero yo diría que en este periodo de 25 años han pasado otras cosas, y sobre todo en los últimos 17 años. En el año 2002 se creó el Consejo Nacional de Educación, donde estoy. En el año 2005 se dio la ley universitaria, la 3220, que a pesar de las dificultades es un intento de crear una universidad de mayor calidad. Y en el año 2007 el proyecto educativo nacional se convierte en una política de Estado. Bueno, si bien durante las 3 partes y los 13 capítulos se dice de que es un proyecto, un modelo que vuelve más atrasada la educación. Por otro lado, hay un intento del gobierno de hacer las cosas, ¿no? Y lo hace y lo muestra Félix en el periodo más interesante, yo diría, para la educación, ¿no? Se van a sorprender. Probablemente sea mi percepción. El gobierno de Toledo, del año 2001 al 2006. En ese año se crean estos organismos y se da la homologación del docente universitario. Se hacen una serie de políticas interesantes. Y yo tengo que revelar, Félix, de que Félix mira ese periodo con mucha simpatía porque trabajaba en el Ministerio de Economía y Finanzas y manejaba las herramientas. No voy a leer esa cita donde dice Félix que hay una suerte de no reconocimiento del sector público a las políticas económicas y las políticas monetarias del gobierno de Toledo, porque no tenía popularidad. Pero bueno, lo dejo ahí. Pero además, en el gobierno de Ollanta Humala, que entiendo lo que critica Félix, y está bien criticado, hay también un gasto social importante. Hay el Pronavec, hay Pensión 65, y hay la consulta previa a las poblaciones indígenas para las explotaciones mineras o de diversos tipos. Es decir,
Bien, yo no quiero decir más cosas, pero ya me pasé el tiempo, disculpen, pero quiero hacer un reclamo de historiador, Félix. Claro, el libro es historia económica, pero es historia de los modelos. Dice, es una suerte de pelea entre el modelo neocolonial, ¿no? El modelo neoliberal, y el modelo bueno, que es el modelo industrializante, el modelo de la diversificación productiva, que nunca tiene suerte de convertirse en políticas públicas. Y ahí está como el corazón del tema, ¿no? De estos últimos 25 años y en particular de los últimos 17 años, ¿no? ¿Por qué esa persistencia por un modelo primario exportador, ¿no? ¿Por qué la población peruana vota por lo que proponen el modelo primario exportador? ¿Y por qué se ganan las elecciones con un modelo diferente y después se pasa al otro modelo? Se cambia la gran transformación a la hoja de ruta y nosotros nos quedamos tranquilos, ¿no? Entonces, yo diría que es muy complejo y si uno lo mira desde el punto de vista del historiador, faltan los hombres concretos, comunes y corrientes. Y las mujeres, ¿no? Creo que en los 17 años del siglo XXI aparecen los jóvenes, aparece la mujer, aparecen nuevas fuerzas sociales. Que yo digo, cuando estaba leyendo el libro y estaba pensando, es un poco agustiniano el libro, ¿no? Como que la historia la organizan los modelos, el modelo neoliberal o el modelo industrialista, y no lo hacen las personas comunes y corrientes que hacen la historia. Entonces, yo digo, hay que pensar mejor como Jean-Baptiste Vico, que se alejó de San Agustín y dijo, no, la historia se parece en todos los países, pero la historia no es trascendente al hombre, la historia es inmanente al hombre. Y bueno, eso es, pero no le pido que esté, porque Félix es economista, más bien es mi trabajito de historiador para después. Gracias. Buenas noches a todos y a todas. Antes que nada, quisiera, igual que Manuel, las primeras palabras de solidaridad con el pueblo de México, igual que Félix. Me tocó estudiar posgrado allá, en mi caso en Flaxo, que tengo entendido que en el Colegio de México, y la verdad que hay un cariño ahí. Además, quisiera agradecer la invitación de Félix, del IEP, para compartir esta mesa. Un placer, además, doble, porque además tengo el gusto de compartir con un profesor de doctorado, con Manuel, quien además, cuyo curso además consistió en una lectura a largo plazo, que es un libro de Foucault. Entonces, de alguna manera fue un entrenamiento a esta lectura, con algunos años de anticipación. Como es evidente, igual que Manuel, yo tampoco haré un análisis netamente económico. Tengo acá a mi derecha dos economistas que podrían en 2 segundos desbaratar todo lo que yo pretenda decir sobre economía. Así que me cuidaré de no seguir esa tentación, pero mis reflexiones van a ir sobre 2 asuntos. Uno, la propuesta de largo plazo del libro, o mediano plazo, digamos, según se vea. Digamos que de la historia sería más bien mediano plazo, no tan largo plazo, pero, digamos, y reflexiones al presente en torno a lo que podríamos denominar las huellas del neoliberalismo. Antes que nada quería comentarles, revisando el libro el domingo, escuchaba por diferido la juramentación de los ministros y pensaba que la fecha de esta presentación no podía haber sido más providencial. Un nuevo gabinete acaba de juramentar, mostrándonos una vez más los vasos comunicantes entre una gestión y otra gestión que aparentemente son de grupos o de partidos aparentemente distintos, pero que nos da cuenta finalmente de esas continuidades. PPK parece hacer un guiño a Félix Jiménez,
el fin de semana para confirmar esas sospechas de las continuidades políticas de los últimos gobiernos. Su libro, 25 años de modernización neocolonial, crítica de las políticas neoliberales en el Perú, abarca desde 1990 hasta 2015, 2016, en fin. Consiste en artículos periodísticos ordenados por temáticas y cronológicamente, de tal manera que nos permite ver una línea de tiempo y permanencias constantes en las políticas públicas de los distintos gobiernos. Dentro de esas consistencias, dentro de esas permanencias, en la hipótesis central del autor, están los componentes de un modelo neoliberal que se habría mantenido a lo largo de esos años en los gobiernos que se sucedieron desde Fujimori hasta Humala. Antes de comentar algunas características específicas a partir de, digamos, huellas al presente, algunos elementos, quisiera algunas reflexiones sobre la relevancia de tener esta mirada sostenida en el tiempo, de largo plazo. La mirada de movimiento sostenida en el tiempo es distinta a la del instante. Una película da una perspectiva que la foto no permite, al contrario, también podríamos decir que una foto permite detalles que un fotograma de una película no siempre nos puede brindar. En las ciencias sociales, estas dos miradas resultan fundamentales. Primero, lo que se ve en el presente puede parecernos original, aunque quizás no lo sea. Afirmaciones que se dan por ciertas, por carecer de mirada histórica, cuando se proyectan en el tiempo hacia atrás, de pronto pueden caerse como tales. Estoy pensando, por ejemplo, algo que desde trabajos de análisis, digamos, de ciencia política o de historia política de corto plazo, afirmaciones que he visto que se repiten, por ejemplo, el tema de que por primera vez en 1979 votaron los indígenas, los analfabetos. Bueno, para quienes hemos trabajado historia, una mirada más del siglo XIX, Carlota misma también podrá corroborar eso, pues eso no fue así. Y sin embargo, vemos ese error que persiste en los análisis que tienen esta focalización en los últimos años. Y esto no es un detalle, porque un dato como ese desbarata esta idea, esa tendencia, esta idea a la que solemos volver de una historia que siempre es progresiva. Bueno, ese detalle nos muestra que la historia política, nuestra historia política, no siempre es progresiva. Segundo, una mirada de mayor distancia en el tiempo permite poner en mejor dimensión procesos o cambios en el corto plazo. Es el caso de cuando se habla de la reducción de la desigualdad en el Perú o la mejora de los salarios, que tan detalladamente sigue Félix en este libro. En ambos casos, no es lo mismo analizarlos con una línea de tiempo de 5 a 10 años que con una de 3 a 4 décadas, como hace el autor, y entonces nos muestra que aquello que vemos con optimismo como una suerte de cierta pequeña mejora, en realidad el autor nos retrocede en el tiempo y nos hace ver una cruda realidad que, digamos, normalmente quien avisora al corto plazo no puede distinguir su complejidad y una verdad que en realidad no parece como tal vista solamente al presente. Algunas reflexiones en el día de hoy. Antes que nada quisiera decir entonces que de por sí, digamos, esta mirada que parece paradójico, está construido a partir de unidades, digamos, pequeñas, digamos, que son artículos periodísticos, pero que hilvanados de manera, en una edición muy cuidada, permiten darnos esta mirada en el tiempo para poder entender un modelo. Un modelo no se puede entender en una foto del instante, sino que tiene que ser construida a lo largo de una cantidad, de un rango específico de tiempo. Eso creo que es el principal, digamos, es ya de por sí un primer aporte importantísimo de este libro. Un tema central sobre el cual vuelve el autor es el efecto o una característica esencial de este modelo que tiene que ver con los salarios. Y realmente en el presente, entre comillas, detalle,
nos ha saltado en la cara permanentemente a lo largo de este año. Además del fenómeno del niño costero, 2 hechos han marcado el 2017 relacionados con las condiciones laborales, con estas características del neoliberalismo que bien reiteradamente nos da cuenta el autor. Uno, que duda cabe, la huelga magisterial, causal finalmente de esta crisis ministerial y cambio de gabinete. 2, el terrible incendio en las Malvinas. Estos 2 hechos que nos han marcado tienen que ver precisamente con lo que nos da cuenta el autor a través de estas páginas. Con solidez nos muestra en ese ejercicio de proyectarnos esta película a largo plazo que los bajos salarios no son un evento casual. En efecto, nos recuerda el autor, la remuneración real en el sector público del 2000-2011 equivalía al 37% del valor, equivalía al 37% del valor en el año 1987. Datos como estos nos dan cuenta, nos muestra el autor con evidencia de cómo estos salarios, cómo la represión de estos salarios es algo intrínseco a este modelo neoliberal. El autor nos cuenta además la relación entre el estilo de crecimiento y la informalidad, de cómo ambos se sustentan en el empleo precario y sin pleno o ninguno de los derechos laborales en algunos casos. Muestra de ello, repito, es la tragedia de las Malvinas. Por cierto, Félix nos cuenta, denuncia finalmente en uno de sus artículos del año 2011 el caso de los niños que trabajan en el sector agroexportador, que supuestamente es un sector formal, con lo cual eso también nos rompe con este esquema de que, digamos, esta supuesta dicotomía donde hay un sector formal y uno informal, donde al formal le va bien, cuando en realidad lo que nos muestra a través de este y otros ejemplos el autor es que condición misma del progreso de la economía formal en un modelo neoliberal también son en buena medida estas condiciones precarias de los trabajadores. Creo entonces que, y el tercer evento que parece que no tiene nada de relación con el modelo, a mí también me vino, leyendo el libro, me vino una reflexión que, articulé una reflexión muy interesante del autor con el evento del fenómeno del niño, porque finalmente el autor lo que nos dice es que otra característica del modelo neoliberal es la debilidad de un Estado, la, desregulación como una tendencia, el desmantelamiento, de un Estado, y finalmente, si algo hemos aprendido, frente a estos eventos, en el Perú y en otros países, es que buena parte de los daños supuestamente naturales no tienen que ver con la naturaleza, sino con la precariedad de un Estado, la debilidad, la desregulación, la debilidad de una respuesta. Una segunda reflexión que me suscita, el texto, es esa también idea sobre la que vuelve el autor entre esta relación entre neoliberalismo y educación. Y nuevamente, permanentemente el autor me vuelve al presente cuando nos señala una y otra vez que la educación pública, nos recuerda el autor, la educación de la clase trabajadora, no es un elemento que el modelo liberal va a priorizar, ¿no? Y es algo que finalmente vemos cuando las reflexiones no pasan a un compromiso a largo plazo por la educación pública, como sí ocurre en otros países de América Latina que, dicho de paso, nos están ganando la delantera. Otra reflexión, ya lo he dicho anteriormente, de alguna manera tiene que ver muy interesante con un poco develar, el mito del emprendurismo. El autor, de alguna manera, devela esta ilusión del emprendurismo, esta idea del capitalismo popular, ¿no? Puesto que relaciona el emprendurismo o esta ilusión del emprendurismo con, dice, no tiene nada que ver con
por lo menos este emprendurismo relacionado en este modelo con un capitalismo creativo que se sustenta en la inversión, sino que se sustenta igual dentro del modelo neoliberal con mano de obra barata, y en todo caso, y por tanto, nos señala el autor, no va a generar y no generará beneficios a los trabajadores, y no tiene que ver con lo que le denomina los emprendedores schumpeterianos, que no exigen reducción de salarios, sino financiamiento e innovación. Finalmente, me parece también importante esta relación que hace el autor entre neoliberalismo y democracia, oponiendo modernización liberal con modernización democrática. Finalmente, esta idea obviamente tiene que ver con un sentido, una comprensión de la democracia que va más allá de los aspectos formales de la política y que tiene que ver, como señala el autor, con derechos, con inclusión, con educación pública de calidad, servicios esenciales garantizados, salario y empleo decente. Efectivamente, creo que este es el gran debate de fondo que plantea el autor para la política en el Perú. Y un detalle que me parece interesante, y es que el autor cita a John Stuart Mill, un clásico liberal, como ustedes saben, y para un poco darnos cuenta de cómo este neoliberalismo incluso traiciona las raíces de cierto liberalismo, ¿no?, que tiene o que ha tenido otro recorrido distinto al neoliberalismo, entonces uno nos muestra en qué medida el neoliberalismo da la espalda de alguna manera a la mejor tradición liberal. Finalmente quisiera compartir, digamos, algunos comentarios o el espíritu de ciertos comentarios de Manuel Burga en cuanto a que el debate está abierto. El autor nos ha puesto en la mesa un debate muy interesante. Quizás también podría plantear, digamos, igual que Manuel, algunos matices para el debate, ¿no es cierto?, algunas tendencias distintas, porque finalmente los procesos son así, son una sumatoria de elementos, algunos contradictorios, ¿no?, pero que no cancela la propuesta esencial del autor. Creo que lo más importante en todo caso es urgente debate sobre el modelo que nos propone el autor, para lo cual nos hace esta lectura de largo plazo que, repito, nos solemos olvidar en el debate de la política, ¿no?, porque nos dejamos llevar por el día al día. Entonces, finalmente no me queda sino invitarlos a esta lectura crítica, que es un esfuerzo que excede, un esfuerzo a ir más allá de la coyuntura, una lectura de fondo, y que, por tanto, nos invita a mirar hacia aspectos esenciales de un proceso de largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Félix, y el placer de compartir la mesa con tan distinguidos pensadores de la vida contemporánea en el Perú y además proverbiales amigos. Tengo que también sumarme al pesar que nos une a todos en relación a las circunstancias que vive el pueblo de México, nuestra solidaridad con ellos. Esta tarea de leer las 468 páginas del libro sobre modernización neocolonial a veces parecía tan complicado como llegar acá, porque la verdad la presencia de ustedes nos honra a todos, porque con el tránsito que hay en Lima, llegar hasta aquí a esta hora es una hazaña específica. Es un texto sumamente interesante y me obligó a hacer el siguiente tipo de ejercicio. Puse en la computadora los 25 años de crecimiento del PBI, y gracias a que existe Google entré fácilmente a un
gráfico que ustedes pueden consultar también como yo, sobre el PBI real del Perú entre 1950 y 2016. Y como el libro se refiere a los últimos 25 años, entonces tomamos la etapa del innombrable hasta el presente, que además puede ser, como van las cosas, también de un futuro innombrable. Este ejercicio me permitió descubrir, oh sorpresa, que hay 3 momentos que corresponden con los 3 grandes capítulos o partes del libro. El primero es la década del 90, del golpe de Estado al 2001, digamos. Vamos a un segundo periodo que es muy especial, va hasta el 2008, que es otra vez el declive del PBI por circunstancias básicamente vinculadas a la globalización y a la conformación del Estado Nacional. Y luego, a partir del 2009 en adelante, hasta el 2016, digamos, un tercer periodo, y esta periodización tiene que ver con el estilo de crecimiento y la tasa de crecimiento de la economía. Eso me hizo buscar en mi biblioteca lo que Félix había trabajado antes sobre el tema. Y buscando, encontré otra ruta de desarrollo del mayo de 2016, pero antes había escrito un libro que me parece fundamental sobre el crecimiento económico, que es los enfoques y modelos de crecimiento. Es un gran texto, este último, que llega hasta Gion y la escuela del MIT, la escuela que se llama, la más moderna de las escuelas, que se llama la del crecimiento económico endógeno, que inaugura Romer en realidad poco antes, y más atrás, si podemos encontrarlos en los orígenes, en Arrow, o eventualmente otros pensadores neoclásicos, y los que trabajaban la función de producción y la derivaban a su antojo, la volteaban, la sumaban, en fin, crean las condiciones de comprender el modo de crecer. Tiene otros textos, veremos por qué es muy importante, un pequeño en cuanto al número de páginas, libro sobre la regla de oro, la sostenibilidad y la regla fiscal contracíclica. Parece quechua, pero no es. Está lleno de ecuaciones. Es un conjunto de ecuaciones que hay que ser ingeniero para leerlas, pero es un texto fundamental. Esto lo va a hacer entrar en la historia de la teoría económica en el Perú. Y junto con estos y otros textos, hay un pensum, vamos a llamarle así, jimenista. En el futuro se llamará pues el pensamiento de la economía jimenista en el Perú, digamos. Es fundadora, ¿no? Es un pensum fundador, tiene un conjunto de textos, hay un desembalse teórico y económico que hay que señalar en el autor. Yo creo que es muy importante. Parece que Félix hubiese tomado una decisión en algún momento de su vida que dijo: voy a desembalsar lo que tengo archivado, guardado, ordenado, en modo metódico y sistémico. Y eso nos entrega una serie de textos hace una década ya, fuera del gran texto de la gran transformación que generó 6,5 millones de votos la primera vez. La segunda, no soy responsable, así que no puedo opinar sobre ese tema. Más bien creo que soy irresponsable. Junto con él, creo que hay una escuela de Lima. Está acá Germán Alarco, ¿no es cierto? Y con él, pues, recordamos también los textos, este enorme texto de Bruno Seminario, que acaba de hace no muchos años ya, 2 o 3, publicar un libro que es, en mi opinión, una de las cosas más interesantes y de indispensable consulta por cualquier economista o historiador o, en fin, cultor de las ciencias sociales. Efraín González nos ha entregado la matriz insumo-producto, la anhelada compilación de matriz insumo-producto para comprender la diversificación productiva, la necesidad de la industrialización y la absoluta insuficiencia del modelo neoliberal para entregarnos un modo de articular los clústeres que son indispensables para un crecimiento económico moderno. Así que ahí Efraín también ha hecho su aporte. Jürgen nos ha librado, Schultz, una interpretación de la así llamada informalidad, que es un tema que recorre, ¿no es cierto?, la ideología, no vamos a llamar eso
economía, de muchos, y hay otros aportes centrales que yo quisiera remontar a los de Oscar Dancourt, lo de Dani Chilowski, lo de Aníbal Quijano, lo de Julio, aquí en su casa, sin duda lo de Carlos Delgado, que fue mi maestro en la uni, que le debo, además recuerdo con afecto ese extraordinario texto sobre una sociología del arribismo en el Perú, de Carlos Franco, que es un amigo y maestro de muchos, de Neantro Saavedra, un economista y matemático peruano que vive en Japón hace muchos años. Quiere decir, hay una escuela de Lima, quiere decir, hay unos contemporáneos de todos los que estamos por aquí, que han producido un conjunto de instrumentos, modelos, reflexiones de distintos ángulos de las ciencias sociales. Yo creo que hay que señalar ese hecho de que se constituye de modo distinto, por supuesto, de los años 30, una vanguardia intelectual y política no necesariamente acertada, pero igualmente no necesariamente se puede decir que no es una vanguardia, que sería la Escuela de Lima en términos de la reflexión teórica, que además está situada en los mejores niveles y umbrales de nuestra región. A esta familia pertenece este libro, que es un intento, como aquí se ha dicho muy bien, de darle sentido a un conjunto de contribuciones al estilo del que tenía Luis Alberto Sánchez con su bitácora, que era una columna con él escribía su cotidianeidad, y luego de 30 años eso se volvía pues un testimonio de viaje, podemos decir, evidentemente no necesariamente científico, pero sí sensorialmente ubicado en ser testigo de su tiempo, y esto es una cuestión que me parece central en lo que ha escrito Vayamos ahora, después de este exordio, la primera etapa. La primera etapa, lástima, lo pueden consultar, lo voy a colgar en la red, revela con un trabajo que hizo Macro Consult y que fue publicado inclusive por Caretas, un gráfico de la diferencia entre el PBI potencial y el PBI observado en el periodo de los 90, que desmitifica totalmente el supuesto éxito económico de los 90. Queda por tierra no solamente en promedio, sino cuando uno ve el itinerario de ese periodo del PBI, encuentra de la diferencia entre el PBI observado y el real, el potencial, hay evidentemente una serie de dificultades que hay que anotar. Primero, se constituyen, como alguien reclamaba, personas. ¿Quiénes dirigieron esa economía? El equipo Carlos Boloña estaba integrado por, entre otros, el señor Carlos Adriancén, que no es de los Adriancén buenos, hay que aclarar siempre, Vicente Silva, Felipe Morris, Sonberry, Romero, Peñaranda, el primer equipo de Carlos Boloña, el que es el post de unos agarres confesados de Hurtado Miller. Esos saltan hasta la primera reelección y la guerra con Ecuador, a partir de la captura de Aymael Guzmán. Lo que pueden ustedes leer o ver, más bien ahora ya no se lee, sino se ve en La Hora Final, que creo que es una aproximación al clima de la época. Ese periodo, sin embargo, cede en 95, ¿y quién llega? Llega Jorge Camet, el mismo de JJ Camet, de la empresa socia de Odebrecht, el mismo papá de los hijos Camet, de JJ Camet hijos, que siguen asolando la construcción peruana con sus distintos negocios. Se constituye además una alianza con personal que es conocido, que en paz descanse, Fritz Dubois, Pepe Valderrama, que ya no está tampoco en el Perú, Roberto Abusada, que es el hombre que está en el directorio de esta empresa que se llama, ¿cómo se llama esta empresa? ¿Ah? No, el directorio de la principal empresa socia de Odebrecht en el Perú, que tiene a Eñe Montero. En GMD el director es Roberto Abusada, ¿no es cierto? Es el mismo que era asesor del ministro de Economía y al mismo tiempo principal comprador, junto con unos mexicanos, de la
Empresa Aéreo Perú. De lo lado del mostrador, en la noche ponía el precio y en la mañana pagaba el costo. Ese es el equipo Camet, Dubois, Valderrama, Abusada, Martín Naranjo, que tuvo que salir del Perú por razones más o menos conocidas. Llega el tiempo de la crisis asiática, el fenómeno del Niño, termina ese periodo, ingresa Jorge Vaca. ¿Se acuerdan? En la época de Montesinos se hizo una relación de los principales contribuyentes a los cuales había que seguir. Quien hizo la lista fue Jorge Vaca, que era el jefe de la SUNAT primero y ministro de Economía después. ¿De quién? De Montesinos, concretamente. Sigue el inefable Víctor Joy Guay, que tuvo 7 años de cárcel. Avanza con él Carlos Paredes, alguien que ustedes seguramente conocen, Luis Carranza. Luis Carranza me suena, no, creo que juega por la U. Jugador de la U. Y otros personajes que no vamos a entrar en detalle, y regresa luego Carlos Boloña cuando lo quieren lanzar de presidente del Perú y lo hacen entrenar, inclusive a leer, y eso está definitivamente grabado en los videos. Esos eran los comandantes de la economía del Perú en los 90. ¿Qué dice un ilustre, un estudio que hace la Comisión Investigadora del Congreso? El 90% del patrimonio empresarial en minería privatizado, el 85.5% en las industrias, el 68% en los hidrocarburos, el 68% en electricidad y el 35% en la agricultura. En ese periodo, prácticamente todo el patrimonio principal del Estado pasa a manos de terceros. No quiero llamarle privados a quienes fueron los que asaltaron, ¿no?, el erario nacional de esa manera. Germán Alarco escribe lo siguiente, lo cito, se acordará seguramente ahora que está acá: hay mucho por ajustar del modelo económico instalado a partir de la Constitución del 93, heredera del autogolpe. Se destruyó el planeamiento estratégico y se arrinconó al Estado en un modelo de capitalismo rapaz, concentrado y poco competitivo. Se redujo el poder de compra de los asalariados, a la par que crecía el empleo principalmente precario, y se mercantilizaba la educación, la salud, la seguridad social. Se acosaba a las empresas públicas sobrevivientes y a de todas las otras formas de propiedad. Se abandonó el sector industrial con importaciones baratas, mientras que se fortalecía a los sectores extractivos. Se construyó el consenso de Lima, más ortodoxo que el consenso de Washington. Lo dice en Gestión, 25 años para celebrar, Germán Alarco aquí presente. Por si acaso no habíamos conversado antes para hacer esta citación. En el Banco Central, ¿qué es lo que se encontró al término del periodo? 60 meses de recesión cuando se llega al Banco Central, en mi caso, por elección del Congreso. Reducción del crédito del sistema financiero al sector productivo, disminución. Crisis bancaria, ¿se acuerdan del Banco Latino? Cerrado, y otros bancos. Alta tasa de interés, 16% de la tasa de interés interbancaria, cuando eso ha trabajado durante todos los 2000 en 3 y fracción, y presiones deflacionarias, más peligrosas que la inflación en la deflación. Sin embargo, miren cómo crece también otro fenómeno que es la posverdad o la subversión de la realidad. Termino en breve. Voy a leer a Rosa María Palacios el 2 de julio de 2017. ¿Por qué no es posible revertir el destino de la inversión como motor de crecimiento?, se pregunta. Porque el gobierno se está enfrentando a una narrativa que no logra cambiar. Esta no viene, como usualmente ha sido, solo desde la izquierda, cuyo fracaso ideológico en la economía trajo 25 años de finanzas sanas y finalmente la prosperidad del Perú. Después de lo que hemos visto de los resultados del periodo, evidentemente no sé dónde saca esta señora que ha habido, primero, a la izquierda gobernando la economía, y segundo, que lo que ha logrado es un resultado sano. Lo que sí muestran las cifras
y con eso termino, es que a partir del 2001, cuando termina el periodo anterior, la segunda etapa, hay un cambio, un quiebre del trend, de la tendencia de crecimiento del producto. Y se asocia a 3 instrumentos nuevos. Uno, que le ponen los rieles a la economía. Uno, la aparición de un concepto fiscal, un concepto moderno de fiscalidad estructural, que desarrolla principalmente el MEF, y dentro de ellos una noción de endeudamiento apelando a mercados domésticos de dinero. Esto es el fin del original sin de Calvo y es la inserción en la economía peruana por primera vez de un concepto de déficit estructural anticíclico, lo que llaman la regla de sostenibilidad fiscal en un contexto contracíclico o anticíclico, que es el título del texto de Félix Jiménez que publica en la revista de la Universidad Católica. El creador de mercados de dinero de esta naturaleza nueva en el Perú es Félix Jiménez. Y eso es evidentemente el testimonio de que pasa de la palabra a la acción. En un contexto adverso, porque llegó a tener, me corregirás, en un momento como ministro al señor Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? No era muy fácil. Hay una regla de oro, en fin, lo pasamos, y al mismo tiempo y en simultáneo en el Banco Central, gracias en gran parte al embate de Oscar Dancourt, compañero del Departamento de Economía de Félix, la aplicación de la regla monetaria que se denomina a la Taylor, la regla de metas explícitas de inflación. Con esos 2 primeros grandes instrumentos, además de la regla de endeudamiento, se construyen unos rieles. Y la economía de repente comienza a crecer ininterrumpidamente hasta el 2008, hasta que desafortunadamente un señor muy alto comienza a creer que puede aplicar sus conocimientos a la economía. Ahí empieza la debacle. Y desde ese entonces y este periodo nos instalamos en una mediocridad económica que no hace saltar la economía, con una contradicción de uso de instrumentos que bien destaca Félix en una página que no voy a citar porque ya sería muy largo. Entonces, aquí hay una evidencia que dentro de la lógica del modelo económico, sin embargo, un cambio, una variación que duró, digamos, 2001 a 2008, y que ha sido la etapa de oro de la economía del Perú. En él, la mitad por lo menos de ese aporte, tanto en lo teórico, metodológico y práctico, está Félix Jiménez. Termino, o comienzo a terminar, si es posible. Es que esto engolosina, pues como si a un jugador de fútbol le pusieran, ¿no es cierto?, la posibilidad de meter gol. Hay una cuestión que creo que nos olvidamos, sin embargo, y que hay que marcar. Si bien en los 90 fue el asalto al Estado, fue un asalto neoliberal del Estado, se llevaron lo mejor de la economía pública, hubo un cambio de lógicas a partir de los años 2006 en adelante. Comenzaron a aparecer o reaparecer los Camet, los Abusada, los etcétera, con una nueva lógica. Somos socios de Odebrecht y las 5 del cartel brasileño. Y ahora ya no necesitamos asaltar directamente al Estado, ahora utilizamos, ¿cómo le llaman esto? APPs con adendas. Den una APP, no importa, me tiro al suelo, pero por favor, 10 adendas con cuál me subo al cielo. Hacen hasta poemas de cómo idearon mecanismos para que la corrupción se vuelva un mecanismo determinante de la acción pública. Entonces, ahora en el canal 551, ustedes ven una serie de entrevistas en las cuales los funcionarios pro inversión ya no pueden más que admitir de qué manera y de qué modo las carreteras de IRSA fueron entregadas como botín, no para la carretera en sí, sino para aplicar el uso y la concesión, la APP y las adendas, gran negociado, cuyo monto
Desafortunadamente Quirós ya no puede levantar porque falleció, pero que forma parte de la historia de... Entonces tenemos un capitalismo de azoteas y de, ¿no es cierto?, de container, como lo acaban de señalar muy bien en la mesa. Tenemos un robo a mano alzada y a mano armada en las distintas estructuras del Estado en el tercer periodo, y si algo va a quedar en la historia del Perú de este periodo va a ser esa dimensión de la corrupción. Eso es lo que esperamos del análisis de economía política para la próxima circunstancia. Cómo la corrupción, que no es más que violencia bajo otra forma, juega un rol en los métodos de acumulación de capital de este capitalismo de containers y de azoteas. Esa es una pregunta que seguramente el economista, pero también el científico social y el político, como es el fraternal amigo y compañero Félix Jiménez, nos va a librar en breve. Esperamos que siga produciendo para el interés de todos nosotros y de todos los peruanos. Muchas gracias. Buenas noches. Yo también quiero empezar expresando mi solidaridad con México, mi cariño con México. Tengo familia allá, afectada por este terremoto. Mi agradecimiento al IEP, a Ricardo Cuenca, a Ludwig Huber, a Odín del Pozo, a Jorge y a todos los que han hecho posible la publicación de este libro en el IEP y que han organizado esta presentación. Y por supuesto, mi especial agradecimiento a los comentaristas, a Manuel Burga, el doctor Manuel Burga, historiador, a la doctora Alicia del Águila y al doctor Gonzalo García Núñez, por sus excelentes comentarios y por los cuales estoy muy, muy agradecido. Yo había preparado aquí unas notas sobre 3 temas. Uno primero, respondiendo a la pregunta de qué cambios introduce el neoliberalismo en el mundo. Por su contenido, voy a comentar, cuando aborde este tema, algunas cosas que ha mencionado Manuel. Un segundo tema, ¿qué efectos genera en la periferia, como Perú, el neoliberalismo? Y terminaría con un tercer tema, ¿qué cambios estructurales ha generado en la economía peruana el neoliberalismo? Voy a desarrollar estos temas con el propósito de motivar la lectura de este libro, que espero que promueva debate, crítica. En realidad yo imaginé 2 libros, están ya publicados. Uno primero sería este, a pesar que se publica después, porque esta es la crítica, y uno segundo es otra ruta de desarrollo para el Perú, que es la propuesta, ¿no? La propuesta alternativa al modelo neoliberal, ¿no?, que ha generado un proceso de modernización neocolonial en nuestro país. El neoliberalismo se impone, como sabemos, a fines de los años 70 y comienzo de los años 80. ¿Qué propone? Menos Estado, no intervención en la economía, mercado autorregulado y el dominio del interés privado. El neoliberalismo se instituye deliberadamente con la intervención de los gobiernos, con cambios constitucionales y con el establecimiento de sanciones al Estado si opta por cierto grado de autonomía en sus decisiones económicas. ¿Qué cambios genera el neoliberalismo en el mundo? Primero, elimina el consenso keynesiano que tuvo vigencia en los años 1945 a 1973. Este consenso son los años del sistema de Bretton Woods, que ha mencionado Manuel, ¿no? Este consenso se caracterizaba por el compromiso
que se estableció entre la democracia con el capitalismo, otorgándole dos papeles al Estado. Velar, primer papel, por los equilibrios macroeconómicos, y segundo, enfrentar las injusticias sociales que genera el funcionamiento del mercado. 2. Elimina el control social de la economía y por lo tanto el papel regulador del Estado. La economía estaba subordinada a la sociedad. Se aceptaba la intervención del Estado y la regulación de los mercados. El consenso keynesiano, como saben todos los economistas, promovía el comercio, pero el comercio exterior, ¿no? Con el resto del mundo, comercio que respetaba la gestión económica interna con autonomía y soberanía. Por esta razón, los flujos internacionales de capital debían mantenerse bajo control. Este era un requisito clave para una gestión soberana o autónoma. Keynes, que fue uno de los fundadores o creadores del sistema de Bretton Woods, junto con el economista norteamericano Dexter White, sostenía que el control de los flujos internacionales de capital era fundamental para una gestión soberana de la economía interna. Pero además Keynes agregaba que era un requisito para constituir una economía con protección social adecuada. No es casual que en este periodo del consenso keynesiano, los salarios reales crecían relacionados o asociados estrechamente con la productividad. Esto después se pierde. Los salarios se estancan y la productividad se aleja de los salarios reales. Todo esto terminó con el neoliberalismo. El Estado perdió soberanía e independencia económica, y la economía de mercado dejó de servir a los objetivos nacionales de empleo, seguridad social y bienestar de la población. La caída del socialismo o del llamado socialismo real en 1989 le dio un nuevo impulso a las políticas de desregulación, de privatización, liberalización del comercio y de las finanzas. ¿Qué efectos generó en la periferia el neoliberalismo? En primer lugar, generó un proceso de modernización neocolonial liderado por el capital extranjero, que fomentó de esa manera la especialización en la producción de materias primas para la exportación. La liberalización comercial y financiera y la flexibilización del mercado de trabajo son los dos mecanismos que aseguran la especialización productiva allí donde nosotros tenemos ventajas comparativas, que ciertamente, como sabemos, en nuestro país son las ventajas naturales. Con esta especialización se justifica y legitima un orden asimétrico de complementación vertical y de hegemonía y dominación del poder del capital financiero y de las corporaciones transnacionales sobre el Estado, sobre los trabajadores, los pueblos y las comunidades nativas. Segundo, este proceso de modernización erosiona el Estado constitucional democrático y por tanto pone en peligro a la democracia. La fórmula de la legitimidad democrática está alejada de la realidad político-social y se halla sumida en un gigantesco proceso, como todos observamos, de degeneración. No hay respeto a los derechos de las comunidades nativas ni a la preservación ecológica de su ambiente y territorio. No se hace realmente la consulta previa y la licencia social para la ejecución de los proyectos extractivos o extractivistas. La consulta previa y la licencia social no se constituyen en fundamentos de la legitimidad de la democracia.
La ruptura entre la teoría y la práctica del constitucionalismo democrático es tal que el principio democrático ha sido abandonado no solo por los gobiernos y representantes elegidos con el voto popular, sino también por los partidos políticos. Los gobiernos operan abiertamente burlando la separación de poderes, penetrando y corrompiendo al Poder Judicial y vulnerando las aspiraciones de la comunidad nacional que los eligió. En otras palabras, la praxis política de los elegidos es un activo desconocimiento y transgresión del principio esencial de la democracia, un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El desconocimiento deliberado de este principio de legitimidad de la democracia, al ser convertido en principio estructural del ejercicio del poder, obviamente condujo a la corrupción generalizada. ¿Por qué ocurrió esto? Todo esto. Porque, uno, el Estado y la sociedad se han subordinado a la lógica del interés privado y del mercado desregulado. La economía adquiere una existencia propia, dirigida por sus propias leyes, ¿no? Y esto es compartido por neoclásicos y también por marxistas. Dos, el Estado nacional pierde soberanía. El poder económico privado ha socavado la autoridad pública y el poder de la ley. Las sociedades ya no tienen capacidad ni autonomía para decidir sobre la asignación de sus propios recursos. La OMC, los TLC, las TPP, etcétera, tienen disposiciones sobre inversión, competencia y propiedad intelectual que atan a los estados a acuerdos supranacionales que protegen al capital corporativo y transnacional de la legislación nacional. Hay en el mundo, como señala la economista Levitt, hija de Karl Polanyi, más de 2.000 tratados de inversión bilateral y de libre comercio negociados por las agencias nacionales que han creado, dice ella, una red global de obligaciones legales que subordinan a los gobiernos nacionales a la regla global del capital corporativo y financiero. En resumen, la libre movilidad internacional de capitales y la liberalización comercial, es decir, el objetivo de la globalización, no puede lograrse conjuntamente con los objetivos de un Estado con autodeterminación nacional y con el fortalecimiento de la democracia. Es el trilema que destaca Dani Rodrik, el trilema imposible que destaca Dani Rodrik en su libro The Globalization Paradox, que creo que hay traducción al español. Los males entonces que ha generado o que están generando las políticas neoliberales son planetarios. Acaba de salir un libro de Paul de Grove sobre este tema, y Paul Krugman, comentando ese libro de Paul de Grove, dice: después de una procesión triunfal de decenios, se refiere al capitalismo del Golden Age, 46-73, ¿no? El capitalismo está en camino de destruirse a sí mismo. El cambio climático y la creciente desigualdad son cuestiones clave que ilustran los inevitables límites externos e internos del mercado autorregulado. ¿Qué cambios estructurales ha generado el neoliberalismo en la economía peruana? Primero, ha consolidado una estructura productiva que es primario exportadora, pero menos industrial y agrícola, y más productora de servicios de baja productividad, donde se concentra el empleo de baja calificación, de baja productividad y de bajos ingresos. Esto no puede ser un país, ¿no?, de ingresos medios, y no se puede hablar de la trampa de ingresos medios, cuando el 73% de la masa trabajadora es informal, ¿no?
y cerca del 79% trabaja en empresas de 1 a 10 trabajadores, donde los ingresos promedios son muy bajos y donde se concentra, repito, la población trabajadora con baja calificación. Es curioso cuando uno mira la estructura productiva de los años 40, parte de los 30 y 40, que me imagino no era tan distinto en la época de Mariátegui, la participación de los sectores agro y servicios, que eran conocidos como sectores, ¿no?, donde se concentraba la población trabajadora de baja productividad, de baja calificación, la participación de estos sectores en la generación del PBI llegaba al 68% en 1940. Saco un promedio para los años 2001-2013 y esa participación de los sectores de servicios y del agro, donde todavía hay un porcentaje alto de población trabajadora, llega al 73.4%. La distribución de la PEA ocupada, 81% en estos dos sectores, el año 40, y 85%, ¿no?, en el promedio 2001-2013. El segundo efecto, o el segundo cambio, perdón, que ha generado el neoliberalismo en la economía peruana, es que ha generado un estancamiento de la capacidad productiva per cápita. Esto se menciona bien poco. El stock de capital per cápita aumentó 43.5% en el periodo 1960 a 1980. Y durante el periodo 1990 a 2013 aumentó solo 26.2%. Esta manera de crecer y acumular capital es justamente la que genera, ¿no?, la informalidad. No hay creación de oportunidades de trabajo para la población que año tras año entra al mercado. Finalmente, a modo de conclusión, podría decir, parafraseando a otro historiador amigo, ¿no?, que después de 25 años de neoliberalismo, el Perú es bien parecido a como era antes. La distancia entre las clases sociales es enorme. El deseo de exclusividad permanece y la segregación, por lo tanto. La sociedad es casi tan oligárquica como lo era antes de Velasco. Ya no hay Ancón, pero hay Asia. Y hay grupos que tienen más tierras que las que tenía Casagrande, el grupo Oviedo, Gloria. Lo que se aprecia ahora es un mega latifundismo más moderno. Muchas gracias.